Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este primer ciclo de charlas organizada por la animación bíblica de la pastoral de la diócesis de Neuquén, en la Patagonia de la República Argentina. Vamos a compartir este momento que seguramente lo vamos a vivir de una manera muy linda, muy especial, porque sabemos de quién se trata y sabemos lo que nos une, que es el amor por la palabra de Dios. Va a ser un lindo encuentro entre hermanos, entre hermanas, entre animadores y animadoras, y siempre nos ayuda esto porque la iglesia es una asamblea, es una convivencia, y cuando estamos vamos a poder apreciar nuestra diversidad, gracias a Dios, nuestra riqueza, nuestra fortaleza. Vamos a poder reflexionar sobre el Adviento, como decimos acá en Argentina, y muchos de estos lo conocen. Entre mate y Biblia nos vamos a ir acomodando, nos vamos a ir aquerenciando en algún rinconcito de nuestras casas, y para hacerlo nos pareció muy bueno y muy oportuno arrancar por un gran amigo que tenemos en toda esta América Latina y que hemos ido conociendo en la animación bíblica, que es Gerardo García Helder, al cual, antes de presentarlo, le agradecemos de todo corazón su presencia, su predisposición, porque sabemos que Gerardo está todo el día, dele y dele, no es una persona que tenga minutos libres, y poder dedicarnos un ratito. Yo siempre digo, muchos conocemos a Gerardo, pero tal vez algunos no. Gerardo nació en una ciudad muy importante de la Argentina, nació en Rosario, es magíster en Sagradas Escrituras, además es licenciado en Psicología, es uno de los fundadores de la Fundación Amico, la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión. También es miembro de la Asociación Bíblica Argentina, fue director del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina, y actualmente se lo conoce como el coordinador para América Latina y el Caribe de la Federación Bíblica Católica. Y entre otras cosas, porque si me tengo que poner a seguir hablando de Gerardo, voy a estar largo tiempo. Pero reitero mi agradecimiento, nuestro agradecimiento desde toda la diócesis, porque sabemos su actitud, pero que lo siga haciendo desde ya. Muchas gracias Gerardo. Y no te quito más espacio. Bueno, muy bien, gracias a la querida diócesis de Neuquén, al equipo de animación bíblica pastoral diocesano, al señor obispo, a todas las hermanas y hermanos de esa diócesis que conozco y aprecio. Algunos están presentes y otros por distintos motivos no pueden estar, pero todos están siempre en mi corazón. Me pidieron que comparta con ustedes algunas reflexiones en torno a la genealogía de Jesús en el Evangelio según San Mateo, es decir, el comienzo del Evangelio, los 17 primeros capítulos del Evangelio según San Mateo. Muchas veces interpretamos Buenas tardes en un sentido historiográfico actual, es decir, como si hubieran sido escritos hoy y no hace 2000 años. El hecho de que estos textos formen parte de otra cultura y por tanto de otra forma de expresarse a través de escritos hace que tengamos que prestar especial atención, porque a veces géneros literarios que hoy no son tan actuales o que tal vez hoy se usan pero de otra manera nos pueden llevar a confusión. Y uno de ellos justamente es el género literario genealogía. Nosotros, si queremos hacer una genealogía, comúnmente tenemos que recurrir a registros civiles y a veces también a registros parroquiales, porque muchos registros civiles llegan hasta un determinado momento y después hay que acudir a las parroquias, los libros de bautismo,
los registros de funciones, de matrimonios, para tratar de armar un árbol genealógico. Con mucha suerte podemos llegar a remontarnos 300, 400, 500 años. La genealogía de Mateo se remonta hasta Abraham, que vivió, sí vivió, 1800 años antes de Cristo. Difícil pensar entonces en una genealogía que pueda ser avalada con documentos que testimonien que esa genealogía es auténtica. Si la comparamos con la genealogía de Lucas, peor todavía, porque Lucas se remonta hasta el mismísimo Adán, que según los cálculos judíos habría nacido unos 3000 años antes de Cristo. Según los cálculos de los científicos, los primeros seres humanos, a los que nosotros desde la fe llamamos Adán y Eva, vivieron muchísimos miles, cientos de miles o decenas de miles de años antes de Jesús. Si la ciudad de la ciudad de Jericó está datada en 8000 años antes de Cristo, imaginémonos cuántos años vivieron los primeros seres humanos. Y Lucas tiene la pretensión de llegar al mismo Adán. Entonces a esta genealogía nosotros no le podemos dar el valor que hoy le daríamos a una genealogía, a un árbol genealógico, sino que son instrumentos teológicos. Tratan de transmitir una verdad de tipo teológico. Lo que está haciendo Mateo no es una historia, sino una catequesis. Está mostrando la identidad de Jesús a través de un género literario que a nosotros nos resulta particularmente complejo, aburrido. Este género literario posiblemente surgió entre los beduinos del desierto y lo usaban para entablar relaciones de parentesco, porque como los matrimonios se organizaban en los clanes, la idea del amor romántico que nosotros tenemos, una chica, un muchacho que se conocen, se gustan y se deciden a hacer un camino juntos, esto no es propio de la antigüedad. Los matrimonios en la antigüedad son siempre un arreglo de familia, son siempre un arreglo de tribus, de clanes, y entonces los beduinos necesitaban conocer a sus ascendentes para ver hasta dónde podían relacionarse con otros por afinidad de clan. En Israel, los Toledot o genealogía comienzan a usarse sobre todo después de la vuelta del destierro de Babilonia, y lo usan los ricos para mostrar de algún modo la pureza sanguínea, porque los pobres que habían quedado en Israel les reclamaban a los ricos, ¿no? Y les decían, ustedes se han ido y se han mezclado, entonces han perdido la pureza de sangre. Entonces, el género literario genealogía era común en la época de los evangelios y se usaba para mostrar la pureza de sangre de aquella persona que contrataba el servicio que le garantizaba una genealogía. Es decir, comúnmente se contrataba a un escriba o a un grupo de escribas que hacían investigaciones, llegaban hasta ciertos datos fiables, ¿no? Consultando a las personas mayores, a la parentela, y después inventaban, porque llegado a un momento tenían que inventar. Y comúnmente hacían derivar, ¿no? a la persona que había encargado la genealogía de alguien importante. Lo podríamos comparar, ¿no? con aquellas personas que dicen recordar vidas anteriores. Comúnmente, cuando dicen quiénes fueron en otras vidas, nunca fueron una sirvienta, nunca fueron un esclavo, nunca fueron un minero, siempre fueron personajes importantes.
Bueno, así es el ser humano, siempre piensa que desciende, ¿no?, de personas importantes o que fue en otra vida alguien importante. Entonces, en la genealogía de Mateo nos vamos a encontrar personajes importantes, sobre todo Abraham y David, que marcan un corte. Ustedes recuerdan, lamentablemente el tiempo no nos da como para leer la genealogía. Ustedes, por favor, después traten de leerla para ver todo lo que yo estoy diciendo, pero la genealogía está organizada en 3 bloques de 14 generaciones. ¿Por qué Mateo echa mano de este género literario para presentar a Jesús? Yo creo que tal vez un pasaje del capítulo 7 del Evangelio de Juan podría servirnos para entender el motivo que llevó al autor de este Evangelio a usar este género literario para presentar a Jesús. Fíjense que Lucas, que es el otro evangelista que también tiene una genealogía de Jesús, no comienza su evangelio con la genealogía, sino que la genealogía está después, está más vinculada al tema del bautismo. Pero miren lo que dice Juan capítulo 7, versículos 25 y 27 y 40 a 43. Algunos de Jerusalén decían: ¿no es este, refiriéndose a Jesús, aquel a quien querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Algunos de la multitud que lo habían oído opinaban: este es verdaderamente el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros preguntaban: ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y por causa de él se produjo una división entre la gente. O sea, Jesús de Nazaret, Jesús nazareno. Cuando le hablan a Natanael de Jesús, dice: ¿qué cosa buena puede salir de Nazaret? Belén es la patria teológica de Jesús. Mateo hace nacer a Jesús en Belén porque necesita mostrar que es el descendiente de David. Como la creencia popular esperaba que el Mesías, el ungido, el Cristo, era descendiente de David y nacería por tanto en Belén, el lugar donde estaba instalada la familia davídica, entonces necesitan hacerlo nacer ahí. Y necesitan incorporarlo al linaje de David a través de una acción adoptiva de José. Porque si nosotros leemos con atención la genealogía, va a decir: fulano engendró a Mengano, Mengano engendró a Sultano, así sucesivamente, hasta que llega a José. Jacob engendró a José, que estaba desposado con María, de la cual nació Jesús. O sea que José le da la adopción y por tanto lo incorpora al linaje de David, pero no es descendiente sanguíneamente de David, salvo que María también perteneciera a esa tribu, podría ser. Pero acá Mateo no lo dice. Mateo se centra en José. Sin embargo, cuando llegamos al último eslabón, que es José, ahí pega el salto. José, que estaba desposado con María, de la cual nació. Siempre se está usando verbos en activo. Tal engendró a tal engendró a tal. Cuando se llega a Jesús, el verbo se usa en pasiva,
Y en Biblia nosotros hablamos de el pasivo divino, cuando se quiere mostrar que una acción está ejercida directamente por Dios, se usa el pasivo. Tus pecados te son perdonados. No se dice, Dios te perdona los pecados. Tus pecados te son perdonados. Eso significa que Dios te está perdonando. Entonces, este recurso literario que usa Mateo posiblemente tiene que ver con esta inquietud que existía entre aquellos que trataban de entender quién era Jesús. ¿Se acuerdan cuando en los evangelios sinópticos tenemos, más o menos a la mitad de cada uno de los evangelios, la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy? Entonces, ahí le dicen, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan Bautista, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pero también de Jesús se decía que era un borracho, un comilón, amigo de prostitutas, pecadores. Esto no se lo dicen a Jesús, él mismo lo dice. Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y dijeron que era un loco, un maniático que estaba en el desierto. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, es un borracho, un comilón, que anda con malas compañías. Entonces, la pregunta por la identidad de Jesús, que en el fondo es la pregunta clave de los evangelios, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Quién dice la gente que es Jesús? ¿Quién decimos nosotros, los creyentes, que es Jesús? Bueno, esto es lo que trata de responder Mateo a través de la genealogía. Pensemos que estamos hablando más o menos de que esto fue escrito alrededor del año 80, y el 29 de agosto del año 70 fue destruido el templo de Jerusalén y Jerusalén, ni árboles, Jerusalén, alguna que otra cosita, el muro de los lamentos que tenemos hasta el día de hoy, pero la mayoría de la ciudad fue arrasada. Y con ese acto de derribar el templo, la cultura judía cambió rotundamente, porque la cultura judía, que para relacionarse con Dios usaba el templo y los ritos del templo, de hecho todos los judíos adultos que no tuvieran algún impedimento grave debían peregrinar al menos una vez al año a Jerusalén. Entonces, y debían pagar el impuesto al templo. Pero cuando el templo es destruido, el sacerdocio, los saduceos, desaparecen de la acción pública. Y el judaísmo va a pervivir hasta el día de hoy en dos grandes corrientes. El rabinismo, ahí se funda la escuela rabínica, que sería en ese momento la escuela de los fariseos, ¿no? Los fariseos que manejaban las sinagogas. Las sinagogas, recordemos, no son templos, no son lugares de culto. Sí se pueden hacer oraciones, pero no ofrecer sacrificios, porque el sacrificio pascual se ofrece en las casas de familia, no en las sinagogas. Y los sacrificios por el perdón de los pecados, la presentación de los niños, la purificación de las mujeres después del parto, todo eso se realiza en el templo de Jerusalén, no en las sinagogas. Entonces, el judaísmo pervive en los rabinos, que son descendientes directos de los fariseos, y en los cristianos. En los cristianos que también, en cierto modo, somos descendientes de los fariseos. De hecho, hay muchos estudiosos actuales que a Jesús lo consideran un fariseo, es decir, un maestro de la ley que tenía su propia interpretación, como los otros fariseos tenían su propia interpretación y tenía su cumplir la ley. ¿Verdad? ¿Cuántas veces le preguntan a los discípulos de Jesús, ¿por qué tu maestro no se lava las manos antes de comer? ¿Por qué ustedes no se lavan las manos antes de comer? Y los mismos discípulos le van a decir a Jesús, maestro, enséñanos a orar como Juan y los fariseos enseñaron a sus discípulos. Entonces, el judaísmo del tiempo de Jesús, el año 70, cuando cae Jerusalén, desaparece.
Y el judaísmo que nos encontramos ya presente en los evangelios es otro judaísmo. Por tanto, la pregunta muchas veces que nosotros nos podemos hacer cuando, supongamos, nos encontramos discusiones de Jesús con los fariseos, ¿hasta dónde estas discusiones realmente sucedieron en tiempo de Jesús? Y hasta dónde son una recreación en donde las discusiones que sí ahora existen entre los rabinos y los cristianos son plasmadas y son puestas en discusiones entre Jesús y los fariseos. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, nosotros en el trasfondo del Evangelio de Mateo, sobre todo, yo diría que de todos los evangelios canónicos, pero sobre todo de Mateo, porque es un evangelio escrito para judíos. Los especialistas en Mateo coinciden prácticamente todos en decir eso. Mateo es un evangelio escrito para un auditorio judío. En lo que difieren es que algunos dicen fue escrito para judíos mesiánicos, es decir, para judíos que habían aceptado a Jesús como Mesías, como para que no extrañaran su ser judío, como para que no dejaran de creer que eran hijos de Abraham. Por eso la genealogía comienza Bion Abraham, hijo de Abraham, hijo de David. Entonces, los cristianos también seríamos descendientes de Abraham. Otros dicen que fue escrito para judíos que no aceptaban a Jesús como el Mesías, como para tratar de mostrarles que no iban a dejar de ser judíos por aceptar a Jesús como el Mesías. Entonces, es un evangelio pensado para judíos. Por tanto, la terminología judía, el simbolismo judío, no es explicado porque sus oyentes originales no necesitan esa explicación, como si lo van a necesitar los oyentes de otros evangelios. Era día de sábado. En sábado no se puede hacer tal o cual cosa. Mateo no necesita decirlo, porque todos los que van a leer a Mateo, nosotros somos unos intrusos que leemos a Mateo. Mateo no pensó en nosotros cuando escribió su evangelio. Por eso cada tanto tienen que llamar a algún pobre biblista para que explique, para que aclare algunas situaciones, como estamos tratando de hacer ahora. Entonces, se entiende, Mateo usa el género literario genealogía para mostrar que Jesús desciende verdaderamente de David y desciende verdaderamente de Abraham. Pero Mateo, al presentar la genealogía, introduce en ella a 5 mujeres. Muchas veces se habla de 4 mujeres. Yo digo, no, son 5, porque María también es mujer. María también forma parte. Lo que pasa es que nosotros, que hemos desarrollado un culto mariano, que a veces incluso ha derivado en una idolatración de María. Nuestros hermanos de otras confesiones cristianas muchas veces nos llaman la atención sobre esto y en parte tienen razón, no en la teoría, pero en la práctica muchas veces sí, ¿no? Le hemos dado a María un lugar mucho más cercano a la divinidad que a la humanidad, cuando María no tiene naturaleza divina, María tiene solo naturaleza humana. Será sin pecado concebida, pero también Adán y su mujer, según el relato bíblico, fueron concebidos sin pecado original, salieron directamente de la mano de Dios. Entonces, el tema de separar a María de estas otras 4 mujeres me parece que es un despropósito. No, Mateo habla de 5 mujeres, de 5 mujeres. ¿Qué pasa? Que las 4 mujeres de las que habla Mateo son, dentro de la cosmovisión judía, pecadoras. Pecadoras por el solo hecho de ser extranjeras, por ejemplo, o de estar casadas con extranjeros. Eso ya las convierte en pecadoras. Y el cristianismo fue por otro lado y siempre defendió a María, ¿no? de todo tipo de pecado. Pero recuerden ustedes que en el Evangelio de Juan, por ejemplo, a Jesús le dicen
nosotros somos hijos de Abraham, no de prostituta. ¿Por qué le habrán dicho eso a Jesús? ¿Qué rumores habría acerca de la bienaventurada Virgen María? Yo digo que son rumores, porque como soy católico romano, no puedo de ninguna manera pensar eso. Pero recuerden ustedes que en los primeros siglos había quienes aseguraban que el hijo de María era hijo de un soldado romano, Ben Pantera. O sea, que eso se decía contemporáneamente a lo que dice Mateo. Entonces Mateo presenta su fe, la fe de su comunidad, a través de esta genealogía. Y en la genealogía introduce a 5 mujeres. Estas 5 mujeres, 4 de ellas pertenecen al Antiguo Testamento. Tienen historias que nosotros podemos rastrear en el Antiguo Testamento. La primera mujer que ahí aparece es la famosa Tamar, que ustedes pueden después leer en el capítulo 38 del libro del Génesis. Hago un paréntesis. El primer Toledot, la primera genealogía que aparece en la Biblia, aparece en el capítulo 2 del Génesis, cuando se dice, estos fueron los Toledot, los orígenes, la genealogía del cielo y la tierra. La creación es entendida como Toledot, como una genealogía. La segunda vez que aparece es en el caso de Noé, para unirlo a Noé con Adán. Y después van a hacer lo mismo con Abraham y así sucesivamente. O sea, siempre van a ir mostrando los autores sagrados que los personajes que presentan no salen de la nada, sino que tienen un pasado. Pero para los judíos, la historia fundamentalmente se divide en 2, antes y después de Abraham, no de Jesús, de Abraham. Y nosotros también pensamos lo mismo, porque nosotros somos hijos de Abraham. ¿Quién es nuestro padre en la fe? Abraham. Entonces, lo que pasó antes de Abraham, a los judíos no les interesa demasiado. Fíjense cómo será que Adán no aparece después del capítulo 4 del Génesis, no aparece más en la Biblia, hasta Lucas. No les importa lo que había antes de Abraham. La historia propiamente dicha, para ellos comienza en Abraham. Lo anterior a Abraham podría decirse que es la prehistoria. No tiene importancia para Israel, porque Israel nace con la elección de Abraham. Sal de tu tierra y te mostraré. Haré de ti una gran nación. Todos serán benditos por ti. Y a Abraham se le hace la promesa de una descendencia. Cuando Sara quiere que esa promesa se cumpla, le ofrece a su esclava Agar para que Abraham le dé un hijo a través de Agar. Y así nace Ismael. Pero después aparecen esos 3 personajes misteriosos que le prometen a Abraham que cuando vuelvan en un año él ya tendrá un hijo. Y Sara queda embarazada y ahí nace Isaac. Sin embargo, para los cristianos, el hijo de la promesa de Abraham va a ser Jesucristo. Va a ser Jesucristo. Y cuando Jesús entre a Jerusalén, ¿cómo le van a clamar? Hosana al hijo de David. Nosotros comúnmente usamos el término Cristo como un adjetivo calificativo o incluso a veces como un sustantivo. Hablamos de Cristo como si fuera un sustantivo. Pero Cristo significa Mesías. Y Mesías significa ungido. ¿Quién es el ungido? El rey. Por tanto, parece que se ha congelado la imagen de Gerardo. No, tiene poco internet. Si nos oye, que apague la cámara. Le voy a mandar un mensaje por las dudas, a ver. Entonces, Tamar, en el capítulo 38 del Génesis, es una mujer cananea casada con
el hijo mayor de Judá, muere sin dejar descendencia, y Judá, para cumplir la ley del levirato, la casa con su segundo hijo, Onán. Pero Onán no quiere dejar descendencia a su hermano, el primer hijo que naciera sería considerado el hijo de su hermano no quiere dejar descendencia. Dios ve lo que hace Onán y lo castiga con la muerte. Entonces Judá le dice a ella: vístete de viuda y vete a la casa de tu padre. Cuando mi tercer hijo sea mayor, te mandaré llamar. Ella se entera de que el tercer hijo ya era mayor y Judá no se lo ofrece en matrimonio. A todo esto Judá queda viudo y va a esquilar a unas ovejas, y ella se quita el vestido de viuda, se sienta a la entrada del pueblo donde van a esquilar las ovejas, se hace pasar por una prostituta y Judá la invita a tener relaciones. Ella, por supuesto, que acepta, porque es lo que quiere, justamente que un pariente de su marido muerto engendre un hijo que va a prolongar la vida de este muerto. Esta es la idea de la pervivencia en la parentela. Entonces, cuando terminan de tener relaciones, él le había prometido que le iba a mandar como pago un cabrito, y entonces ella le dice que le deje en prenda su sello, su cordón y el bastón. Y él se lo deja en prenda. Después de un tiempo manda el cabrito, pero no la encuentran a ella, y todo el mundo dice: acá nunca hubo una prostituta. Bueno, qué raro, dice Judá, pero que nadie diga que yo no cumplí mi palabra. En eso le avisan a Judá: tu nuera ha tenido relaciones con hombres y está esperando un hijo. Y Judá, sin pensarlo mucho, dice: sáquenla de la casa y quémenla viva. Entonces ella le manda el sello, el cordón, el bastón, y dice: estos elementos pertenecen a aquel que me hizo un hijo. Y Judá, miren lo que dice: ella ha obrado bien, soy yo el que obró mal, porque no cumplió con su obligación de ofrecerle al tercer hijo, por miedo a que ella tuviera un demonio o algo que le matara a los hijos. Interesante, ella queda embarazada de mellizos. Uno saca la mano en el momento del parto y la partera le ata una cinta roja. Vuelve a meter la mano dentro y sale el otro. Entonces dice: tú te abriste una brecha, te abriste un camino. Interesante relacionarlo un poco con lo que después va a realizar realmente Jesús, ¿no? Que abre una brecha entre el cielo y la tierra, y un poco la relación también entre Jesús y el Bautista. El segundo personaje femenino que aparece en la genealogía es Rahab. Rahab, ella sí es una prostituta que trabaja de prostituta en Jericó, no es judía, y aloja a unos judíos que van como espías de Josué. Esto pueden leerlo en el capítulo 2 del libro de Josué, en la conquista de la tierra prometida. Y Dios la premia a esta mujer, salvándole la vida a ella y a su familia, gracias a lo que hizo con estos espías judíos. Interesante que después, tanto en la carta a los hebreos como en la carta de Santiago, se va a dar testimonio de ella
tuvieron en cuenta sus buenas obras. Punto, que yo les mando, se van a encontrar con la cita, porque nadie dice nada del ejercicio de la prostitución, que era su modo de vida, ¿no? Y en cambio, dicen que Dios le tuvo en cuenta. A ver, esperemos que seguramente Gerardo ahí se debe estar reconectando, debe haber vuelto su internet y por eso debe hacer eso el celular. No volvió a internet, pero bueno, seguimos con los datos móviles. Se cortó también acá. ¿Se escucha? Sí. Bueno, discúlpenme. Paciencia. Sí, más si quitas la cámara. ¿Le quito la cámara? Bueno, total, ya me conocen. Muy bien. Eso es lo bueno de tener amigos con más experiencia. La tercera mujer que aparece, Ruth. La tercera mujer que aparece, Ruth, es una moabita casada con un judío, muere su esposo, el hermano de su esposo, y el suegro, y la suegra con las dos nueras vuelven para Israel, pero la suegra le dice: vuelvan a su patria, vuelvan a su tribu, a su clan, para que puedan casarse con alguien. Ruth le dice: no, tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios. Qué hermosa relación de amistad entre suegra y nuera. Y cuando vienen a Israel, van a espigar en los campos de Boz, que es un pariente lejano de la familia. Tienen la costumbre los israelitas de no hacer una segunda recolección. Es decir, pasan haciendo la recolección y todo lo que queda, por distracción o por lo que fuere, se deja y los extranjeros, las viudas, los huérfanos, los pobres, pueden hacer su propia cosecha. Y así Ruth hacía esta cosecha con lo que iban dejando los segadores, y Boz, cuando se da cuenta de esto, les dice que dejen un poco más. Se ve que ya se había encariñado con esta muchacha que termina siendo la abuela de David. Entonces, ahí ya tenemos a otra persona que no era del pueblo elegido. Entonces tenemos tres mujeres que no eran judías y por tanto la pureza de sangre, que era el objetivo de las genealogías, con ellas se corta. La cuarta mujer va a ser Betsabé, con la que David va a tener a Salomón. Pero qué interesante cuando Mateo nos ofrece su genealogía, no pone el nombre de esta mujer, sino que habla de la que fue mujer de Urías. Esto lo pueden leer en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12. Son unos capítulos que a mí me fascinan del Antiguo Testamento, donde muestran cómo David, ¿no?, el santo profeta David, que la tradición o la leyenda después lo va a poner como el escritor de los Salmos, sin embargo, era un mujeriego que cuando ve a esta mujer desde la terraza del palacio, la manda a traer a palacio, le hace un hijo y después quiere ocultar su pecado, su injusticia, haciendo venir a Urías el hitita del campo de batalla y mandándolo a su casa para que se uniera a su mujer, y de esa manera este hijo después iba a ser considerado hijo de Urías. Pero Urías de ninguna manera quiere ir a su casa mientras los demás están en combate. Y es así que David lo manda nuevamente a combate con una orden que dice: pónganlo al frente de batalla y cuando el enemigo avance, ustedes retrocedan, y así fue que lo terminaron matando. El primer hijo que tuvo David con Betsabé falleció al poco tiempo de nacer, pero
antes de los 8 días, o sea que no fue circuncidado, por tanto no pertenece al pueblo de la alianza, pero el segundo hijo que tienen es Salomón, y Salomón va a terminar siendo el heredero del trono, aunque no le correspondía porque no es el hijo mayor de David. Entonces, qué interesante, estas 4 mujeres, la última Betsabé, no sabemos si era extranjera, porque no habla del origen de ella, pero estaba casado con un hitita, o sea que sería peor todavía, una judía casada con un extranjero. Y la 5ª mujer sería María, de la que nació Jesús, que estaba desposada con José. Y antes de que tuvieran vida en común, dio a luz a su hijo. A quien el ángel, después eso también lo van a encontrar en el primer capítulo de Mateo, a continuación de la genealogía, el ángel le había dicho a José que tenía que ponerle por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, pero terminan poniéndole el nombre de Jesús. Y este Emmanuel va a aparecer al final del Evangelio de Mateo, en el último versículo, cuando Jesús prometa que va a estar siempre con nosotros hasta el fin de los tiempos, Dios con nosotros. Terminaría diciendo que esta genealogía organizada en 3 bloques de 14 generaciones, posiblemente tiene también un sentido. Lo que estoy diciendo yo son hipótesis de interpretación, ¿verdad? No sabemos lo que quiso significar el autor del Evangelio según San Mateo al agrupar en 3 ciclos de 14 generaciones. El número 14 no es un número que tenga una significación en Israel, pero el número 7 sí, y 14 es 7 por 2. 14 son 6 ciclos de 7. Lo completo sería 7 ciclos de 7. Este 7º ciclo, que comenzaría con Jesús, es tal vez el auditorio de Mateo. Es decir, Mateo está hablando de que la descendencia de Jesús, que somos los cristianos, la continuación de la genealogía, que comienza con Abraham, se planifica de algún modo con David, con la vuelta de los que han ido a Babilonia, y tiene su cenit en Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, se prolonga de algún modo en nosotros. A mí me gusta hablar en los evangelios, también en el 4º evangelio, no solo en los sinópticos, de la diferencia que existe entre la familia biológica de Jesús y la familia espiritual de Cristo. Cuando su madre y sus hermanos lo buscan quedándose fuera, no entran a la casa donde está Jesús y lo quieren llevar con ellos porque dicen que Jesús está desequilibrado, esa es la familia biológica. Cuando la madre de Jesús en Lucas 2 le pregunta, ¿por qué nos hiciste esto a tu padre y a mí en el templo? Esa es la familia biológica. Cuando en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan se dice que ni siquiera sus hermanos creían en él, esa es la familia biológica. Pero después, el camino discipular que va a hacer la familia biológica los va a convertir en discípulos de Cristo. Y entonces, en parte de esa familia. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esos son mi madre y mis hermanos. Por eso San Agustín, no puedo terminar sino citando a San Agustín, por eso San Agustín va a decir, María es más feliz por ser discípula de Cristo que por ser madre biológica de Jesús. Ojalá también nosotros hoy, meditando en esta genealogía, nos sintamos elegidos por Dios para formar parte de este grupo de santos y pecadores. Si Tamar no se hubiera hecho pasar por una prostituta y no hubiera
seducido a su suegro para tener un hijo con él, ahí hubiera terminado la descendencia de Judá y no hubiéramos llegado a Cristo. Si Rahab no hubiera alojado en su casa a esos espías y después hubiera entrado a formar parte de esta cadena, también la cadena se hubiera cortado. Y lo mismo podemos decir de los demás personajes. Por tanto, Dios sigue escribiendo derecho en renglones torcidos y también en nuestras propias vidas. Que este tiempo de Adviento nos ayude a nosotros a reconciliarnos con nuestra propia historia y a reconocer que Dios nos sale al encuentro, nos visita, el Emanuel, que quiere estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Espero que este pequeño servicio que les ofrezco de corazón les pueda servir para tener una mejor Navidad. Gracias, y acá me quedo por si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Bueno. Parece que hay que empezar a sacar cosas de nuestra cabeza y empezar a madurar las ideas, ¿no? Y como siempre decimos, hay que escucharlas muchas veces, hay que leerlo muchas veces, hay que intentar hacerlo no solos, hacerlo en comunidades distintas para ir comprendiendo este mensaje de la palabra, ¿no? Y fundamentalmente, recién decía Gerardo, estamos invitados a la palabra, invitados a reconciliarnos con ese amor de Dios que siempre está. Empecemos abriéndole la puertita del corazón como para que entre, para que me inunde y para que esperemos distinto en estos días de Adviento. Bueno, hay varias preguntitas. A ver, vamos escuchándonos. Lo podemos hacer con tranquilidad. A ver si hay alguna acá en el chat. Ayúdenme, yo veo, a ver. Acá dice Daniel, vale decir que son la participación de la mujer en la historia, no hubiera sido posible la salvación. Es así, ¿no es cierto, Gerardo? Sin la participación de la mujer no podríamos. Son sanamente y benditamente atrevidas las mujeres para poder empezar a escribir en esta historia de la salvación, sin duda. Gracias. Bueno, ciertamente ahí volvió Internet. Ciertamente que sin las mujeres, imagínense si a nuestro padre Adán se le hubiera ocurrido hacer un voto de castidad. Una vez a una persona le preguntaron, dice, si se estuviera por extinguir la humanidad y usted tuviera que elegir un hombre y una mujer para hacer una nueva humanidad, ¿a quién elegiría? Y dijo Juan Pablo II y Madre Teresa de Calcuta. Bueno, me parece que iba por mal camino, ¿no? Sí. Pero qué lindo ver a este Dios que actúa en nuestra historia concreta, ¿no? O sea, este David pecador, les recomiendo muchísimo, 2 Samuel 11 y 12, preciosos capítulos. Este David pecador que actúa con total impunidad, como solemos hacer los humanos cuando tenemos algún poquito de poder. Por eso el que tiene algún poquito de poder tiene que tener siempre alguien cerca que le recuerde que el poder en la iglesia es servicio, no imposición. Pero a veces los que tenemos algún poquito de poder nos consideramos impunes y hacemos cualquier barbaridad. Y eso es lo que hizo David, porque David no tomó conciencia de lo que había hecho. Hizo una trama perfecta, pero apareció Natán y le contó el cuentito de aquel hombre que, teniendo un montón de ovejas y de animales, mató la única ovejita que tenía un pobre diablo para darle de comer a su amigo. ¿Quién es ese hombre?, dijo David.
para que haga justicia. Ese hombre eres tú. Miren, David se ve que no había hecho cursos de Biblia porque no interpretó que era una parábola lo que le decía Natán. Lo tomó como una historia real, como hacemos nosotros muchas veces, ¿no? Cuando leemos ciertos textos como si fueran una historia real, y entonces perdemos el sentido de la narración. ¿Sí? Así que sí, por supuesto, las mujeres son muy necesarias, y yo diría que de acuerdo a los descubrimientos que se van haciendo en el mundo de la biología, los que no siempre somos tan necesarios somos los varones. Ya tenemos la fecundación artificial. Está bien que todavía van a buscar algún esperma por ahí, pero como sigan investigando y demás, con células de las propias mujeres van a terminar logrando también fecundación. La mujer es indispensable. También he leído por ahí que todos los seres humanos, en un momento de nuestra permanencia en el seno materno, primero somos mujeres, y algunos seguramente seremos los más deficitarios, terminamos siendo varones, y otras siguen por el buen camino. Pero bueno, Mateo, que es un evangelio patriarcal, un evangelio pensado dentro de la cosmovisión judía, sin embargo, tiene esta apertura. ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad de Mateo, yo dije, estaba el problema, el conflicto entre los rabinos y los cristianos, pero dentro de la comunidad estaba el conflicto entre los judaizantes, que querían conservar las costumbres, los rituales, las formas alimentarias judías, y los que se abrían al mundo del Imperio Romano, es decir, a los que aceptaban también a los paganos. Y en el final del Evangelio, cuando Jesús se presenta lleno de poder, dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, es decir, en todos los pueblos, en todas las etnias, lo que antes llamaban razas, ¿no? En todas las etnias, no solamente entre los judíos. Por eso, lo que viene al final del Evangelio, de algún modo, ya está preparándose en la genealogía. Esta presencia de personas que no pertenecen al pueblo de Israel. A pesar de que mucho tiempo desde la iglesia pensábamos que éramos los perfectos, los cristianos, o que teníamos la obligación de pensar de que solamente los cristianos tenían el derecho de estar salvados, ¿no? Y sin embargo Dios escribe en nuestra imperfección, escribe a partir de nuestros errores, de nuestra simpleza, de nuestra propia carne, y a partir de ahí nos va construyendo y nos va haciendo mejores, pero con lo que somos, no con lo que pensamos que exquisitamente somos. El Concilio Vaticano II nos recuerda que la Iglesia es sacramento universal de salvación y unidad para todos los seres humanos. Nosotros somos sacramento de salvación y de unidad para todos los seres humanos. Cuando no anunciamos esta salvación para todos y no buscamos esta unidad más allá de la diversidad, más allá de las diferencias, no estamos actuando como sacramento. Imagínense si le van a pedir al diácono Claudio un bautismo y en vez de usar agua, usa arena. Algo raro hay acá, va a decir la gente, ¿no? Porque en el sacramento del bautismo, el agua es necesaria como signo del sacramento. Bueno, si nosotros como iglesia tenemos que ser sacramento de salvación y de unidad, y lo que damos son piedras, cachetadas, señalizaciones con el dedo, me parece que estamos siendo un sacramento agriado, un sacramento no creíble.
Nadie se convierte por teorías. Nadie se convierte escuchando un biblista. Yo no conozco a nadie que se haya convertido escuchando a un biblista o a un teólogo. Nos convertimos porque vemos testimonios. Bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, por favor? Hemos quedado planchados, ¿eh? A ver, aquí en el chat que tenemos, acá Liria nos dice, en la lucha por defender la vida y denunciar la muerte y abusos contra niños y mujeres, las mujeres siempre estamos a la cabeza, sin duda. Creo que no tenemos ninguna duda. Negarlo sería de sonsos. Ahora, qué lindo, Génesis 38, ese Judá que cuando le dicen que su nuera está embarazada, dicen, sáquenla y quémenla. Qué machote era este Judá. Sáquenla y quémenla. Cuando ella le muestra sus prendas, él se convierte y dice, ella hizo bien, yo hice mal. Entonces, qué lindo que estos textos también nos ayuden a una sincera conversión. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en la línea de Jesús? No somos discípulos de Jesús. En el Evangelio de Mateo, el término apóstoles aparece una sola vez, pero el término discípulos aparece grandísima cantidad de veces, muchísimas veces. Para Mateo lo importante es ser discípulo de Jesús. Esto es lo importante. ¿Alguna pregunta más, queridos hermanos, queridas hermanas? ¿No? Bueno. Primero, reiterar nuestro agradecimiento desde la diócesis de Neuquén, a vos, Gerardo, a todas las personas que desde otros lugares muy lejanos, desde otras fronteras muy lejanas, han estado compartiendo con nosotros esto que es iglesia, esto de estar juntitos alrededor de la palabra, de ir compartiendo en nuestros altares hogareños, es justamente eso, ¿no? Es volver a la iglesia, es sentirnos enamorados de la palabra de Dios. ¿Qué mejor que preparar nuestro corazón de esta manera, de preparar nuestras acciones de esta manera? Recién decía Gerardo, no nos convertimos por escuchar, nos convertimos cuando vemos a otros actuar, y actuar bien, actuar con amor, actuar en época en que todos vamos a escuchar la palabra bendición, decir cosas buenas, hacer cosas buenas, hacerle un poquito caso a Dios en toda la palabra de lo que nos dice cómo debemos hacer, abrirnos a la palabra de Dios. Nosotros nos vamos a estar encontrando la semana que viene con Leandro Verdini. No sé si, Gerardo, vos nos podés hacer una pequeña presentación para quienes no conocen a Leandro. Bueno, Leandro Verdini es un laico, doctor en teología con especialización en Biblia, miembro del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica. Él es de la diócesis de Lomas de Zamora, pertenece al movimiento Soledad Mariana, así que él es un gran devoto de la Bienaventurada Virgen María, un hombre muy espiritual, pero al mismo tiempo con mucho conocimiento. Lo que, si me permiten, yo les recomendaría, hay un libro de Adrián Taranzano, en donde él trabaja los 2 primeros capítulos del Evangelio de Mateo. Esto es muy, muy bueno, se puede conseguir en físico, o si no, también se puede conseguir la versión por internet. Se llama Los orígenes del Mesías de Israel. Y el doctor Ariel Álvarez Valdés, muy conocido de la mayoría de los que veo que están por acá,
también tiene un escrito muy lindo, un artículo que se llama Las abuelas de Jesús. Yo, ante estas dos luminarias, que quedo en segundo plano, ¿no? Pero bueno, lo mío no era entrar en un análisis así muy exhaustivo, sino que más bien dar pistas de interpretación. Y yo creo que la mayoría de ustedes ya sabe que yo subo todas las semanas un pequeño videíto a YouTube, un canal a mi nombre, y en ese pequeño videíto de 5 o 7 minutos trato de mostrar que se puede hacer interpretación bíblica desde ángulos distintos. Porque a veces tenemos la falsa idea de que hay una sola forma de leer los textos bíblicos. Y no es así. Desde siempre han existido muchas formas de leer los textos. El mismo Jesús, cuando le pregunta al doctor de la ley, en el Evangelio de Lucas, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? Entonces, Jesús tiene una interpretación, el maestro tiene otra, y de hecho Jesús le dice, muy bien, le dice Jesús. Entonces, no tengamos miedo a abrir el círculo interpretativo. Por eso también qué lindo lo que hace siempre el Centro Bíblico Verbo Divino de Quito, los domingos, de invitar a distintas personas para leer el Evangelio del domingo y comentar, y qué lindo que tanta gente de tantos lugares participa, aporta. El texto crece con el que lo lee, San Gregorio Magno dice esto, ¿no, Gerardo? Cada uno de nosotros tiene una experiencia vital que enriquece al texto, que aporta al texto. Seguramente estas 5 mujeres que aparecen en la genealogía le dicen mucho más a las mujeres acá presentes que a los varones. Por ahí a los varones nos dan un golpecito en la nuca, ¿no? Nos hacen repensar este patriarcado que seguimos sosteniendo. Gerardo, perdón, están pidiendo en el chat, Alejandra habla de la región, del ABP región litoral de Argentina. Aprovecho para saludarlos a todos, hay gente de toda Latinoamérica acá, hasta veo gente mexicana, de Ecuador, hay localidades que se están presentando también, y están pidiendo si podés ampliar, digamos, los títulos de los libros que recomendaste, el de Álvarez Valdés. Si querés escribirlos en el chat, estaría buenísimo como aporte, y te lo agradecería. Bueno. Y quería decir algo que me dejó resonando el Papa Francisco, y con tu charla, ¿no? Me hizo recordar. Se te entrecorta, Alejandra, no sé, fíjate por las dudas. Algo que decía el Papa Francisco con respecto a la mujer y la Iglesia, y llamaba a comprometerse con una teología más femenina. O sea, no hay estudios serios ni una profundización de teología femenina, ¿no? Y en la lectura de estos textos y poniendo de relieve esta sensibilidad de la mujer, que está en detalles, me hace acordar esto que dice Francisco, ¿no? Y ir adentrándonos en eso. El padre Mamerto Menapache dice que en un sándwich de jamón y queso la vaca colabora, pero el cerdo se compromete. Y yo creo que muchas veces también pasa esto en la humanidad. Nosotros los varones de ordinario tenemos una gran envidia porque ustedes, las mujeres, pueden llevar vida dentro de ustedes mismas. Nosotros solamente, con suerte, tocarla desde afuera. Poné la manito que va a patear. Y entonces nosotros sentimos esa patadita, pero desde afuera. Ustedes la sienten desde adentro. Las que han sido madres biológicas. Otras no, pero eso no hace que no sientan pataditas desde adentro, porque yo creo que en líneas generales las mujeres tienen una sensibilidad por el sufrimiento ajeno
que nosotros los varones no tenemos. Por eso qué lindo cuando escriban teología, y anímense a escribir teología, escríbanla desde el lugar del sufrimiento, no desde el lugar de la gloria, ¿no? Que es lo que nosotros muchas veces hacemos. Escribimos desde los tronos, pero Jesús terminó ofreciendo su vida en una cruz. Y cuando se mostró resucitado, no mostró qué lacio tenía el pelo después de la resurrección, mostró las llagas de sus manos, de su costado, es decir, mostró los signos de la pasión, del dolor. Por eso ustedes, las mujeres, cuando hacen teología, lo hacen mucho mejor que nosotros. Y hoy día, gracias a Dios, tenemos excelentes teólogas que escriben cosas maravillosas. Gracias, Gerardo. Pero el tema no es mujer contra varón, sino mujer y varón. Por eso en la genealogía, fulano engendró de Tamar tal. Los dos somos necesarios en el plan de salvación. Así es. ¿Alguna pregunta más, hermanos? No, bueno. Ahí volvieron a pedir el documento, lo volvimos a subir, y por las dudas, si alguno necesita, yo había escrito antes acá mi teléfono, me lo piden y lo podemos reenviar por WhatsApp. Se lo voy a reenviar por las dudas a Lauren también, para que si hay hermanos de la gente allá de Ecuador, de Colombia, de México, de Paraguay, se lo pueden pedir también a Lauren, por las dudas, que seguramente van a tener más seguro el teléfono de él que el teléfono mío. ¿Está? Si Dios quiere, entonces nos vamos a encontrar el martes que viene, a la misma hora, con el mismo link, como decía el programa de Batman, a la misma hora y al mismo canal. Y vamos a despedirnos, teniendo en cuenta que dentro de 2 días vamos a estar conmemorando a ella, a la María, en su Inmaculada Concepción. Entonces los invito a rezar a ella antes de despedirnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculada Concepción de María, ruega por nosotros. Y muchísimas gracias, Gerardo. Dios te bendiga, Dios te siga dando la fortaleza y que María te guarde y que te ampare. A todos aquellos que han compartido con nosotros, estamos invitados a seguir estando. A la gente de comunicación de la diócesis de Neuquén, con Jimena a la cabeza y el resto del equipo, muchas gracias por todo el aguante y por toda la vocación de servicio. Y de nuevo, a la diaconía de Gerardo, mi respeto y nuestro sincero agradecimiento. Nos vemos el martes que viene, hermanos, y cualquier cosita nos escriben. Nos rezamos. Chao. Gracias, Claudio. Chao, chao. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a Gerardo que compartió su A tiempo. todos, muchas gracias. Muchas gracias. Chau, Laure. chau, chau, chau. Laure.